Número 14. Una persona mide los volúmenes de golillas y tornillos de metal antes de modificar su temperatura. Luego de calentar dichos objetos por un breve tiempo y registrar su temperatura, obtiene los volúmenes después del cambio de temperatura. El componente de la investigación científica corresponde a lo descrito anteriormente. A. Un procedimiento experimental. B. Una hipótesis experimental. C. Una conclusión del estudio. D. Un modelo experimental. O E. Un problema de estudio. Ya, como por las alternativas sabemos que este es un problema de método científico. Entonces hay que recordar las etapas en ese método y son bastante lógicas. El primer paso en el método científico es la observación, donde yo voy en mi día a día y veo algo que me genera curiosidad. Por ejemplo, se cayó un tornillo de la puerta y está haciendo mucho frío y yo me pregunto, "Bueno, ¿por qué será eso?". Entonces uno se hace una pregunta, que sería el problema de estudio. Entonces yo veo algo, me genera curiosidad y yo hago un problema o hago una pregunta, como, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Y naturalmente cuando yo hago una pregunta, a mí me gustaría responderla. Entonces yo hago conjeturas, yo me pregunto como, ¿por qué será? Y digo, bueno, quizás será por esto. Entonces aquí yo, por ejemplo, digo, bueno, digo que hay una relación entre el calor y que generó algún cambio en los tornillos, en las golillas, y por eso se cayó, y después se cayó la puerta, que sí. Entonces, ¿qué va a ser esa posible explicación que yo le voy a dar? Se le va a llamar hipótesis. Y esta hipótesis tiene que ser una conjetura que se pueda demostrar o refutar mediante un experimento. O sea, yo no puedo hacer una hipótesis que diga que, bueno, las hadas mágicas hicieron que los tornillos se salieran y se cayó la puerta. No, porque yo no puedo hacer un experimento con hadas mágicas, porque eso no existe. Entonces tiene que ser una hipótesis que pueda ser demostrada o refutada mediante un experimento. Entonces, claramente lo que viene después es el experimento. Entonces, como yo tengo mi hipótesis de que, bueno, quizás hay un cambio de volumen, por ejemplo, debido al frío o debido al calor, entonces yo puedo hacer un experimento que, bueno, voy a ir a cambiar la temperatura para ver si es que hay algún cambio en el volumen de las golillas, los tornillos. Entonces, yo voy a tener mis variables controladas, mis variables dependientes e independientes, entonces voy a hacer un experimento para ver si es que se refuta o se acepta la hipótesis que yo había planteado, si estaba correcta o incorrecta. Después yo voy a analizar los resultados que tiene ese experimento. Es decir, quizá se encontró una relación positiva entre estas dos variables, es decir, la temperatura aumenta el volumen, por ejemplo, y a partir de eso yo voy a poder concluir. Entonces mis conclusiones van a decirme si la hipótesis estaba buena o estaba mala. En caso de que esté mala, yo puedo plantear una nueva hipótesis, un nuevo experimento, y obtengo nuevos resultados, los analizo, y bueno, es posible que me equivoque de nuevo y tenga que hacerlo de nuevo, o puedo hacerlo, tener resultados que aceptan mi hipótesis, y bueno, ahí tengo una conclusión positiva de que mi hipótesis era correcta. Entonces, claramente acá, como por lo que yo acabo de decir, lo que nos están hablando acá, que tenemos distintas variables, mide los volúmenes, dice la temperatura, esas son distintas variables, dice calienta por un breve tiempo, se registra, entonces todos esos son procedimientos experimentales que me van a dar distintos resultados entre las variables. Entonces, por lo tanto, lo anterior es un procedimiento experimental. En este caso, la hipótesis puede haber sido, en este caso, no sé, que el calor genera que los tornillos y las bolillas aumentan de volumen. Esa puede haber sido una hipótesis. Una conclusión puede haber sido que se encuentra una relación positiva entre las dos variables, es decir, si aumenta una, aumenta la otra. El modelo experimental en este caso no aplica mucho, pero se trata de simplificaciones de la realidad. Finalmente, un problema de estudio sería el de acá, o sea, la pregunta que uno se hace como, ¿por qué está ocurriendo eso? De que, no sé, se está cayendo la puerta porque se salieron los tenis. Entonces, por lo tanto, la alternativa correcta es la A.